Seguimos adelante, camino a Los Pinos, con nuestro invitado José Woldenberg. José, la entrada de los estudiantes, el hecho de que la izquierda deje de ser un movimiento del campo o deje de ser un movimiento de las fábricas y se convierta en un proceso académico, en un proceso de divulgación de pensamiento y tengamos profesionistas en ejercicio emanados de instituciones públicas de educación superior ya con una ideología, con una propuesta y también con un reclamo a la falta de opciones dentro del sistema político mexicano a partir de 1968. Sí, bueno, hay que decir que la izquierda mexicana, por lo menos a lo largo del siglo XX, además de su inserción en el mundo del trabajo y demás, siempre tuvo una vertiente cultural muy importante. Desde los muralistas hasta los músicos, muchos de ellos incluso fueron militantes de agrupaciones de la izquierda mexicana. Pero en efecto, retomemos del 68 para adelante. Yo estoy convencido que el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil, en muchos terrenos debe ser considerado como un parteaguas. ¿Por qué? Porque una expresión de las capas medias ilustradas mexicanas en demanda de mayores espacios democráticos recibe una respuesta muy violenta por parte del gobierno. Y entonces lo que aparecía como un malestar se vuelve una auténtica ruptura. Y en muchas de las universidades públicas hay una enorme efervescencia política. Y creo que en esas universidades echan sus raíces movimientos de izquierda muy diversos. Después de 1968, muchos estudiantes fundan partidos, fundan revistas, muchos se van a las fábricas y se transforman en trabajadores, muchos van a las colonias populares, muchos van al mundo agrario a tratar de organizar a los campesinos, otros más organizamos sindicatos en las propias universidades y hay una franja de varios cientos, quizás hasta miles de estudiantes que piensan que los cauces de quehacer democrático y pacífico, insisto, están clausurados. Y son los años en que surge una guerrilla urbana y una guerrilla rural que pues, se despliega a lo largo de los años 70, generando realmente una espiral de sangre muy compleja. Son los años de la llamada Guerra Sucia. Pero que tiene que ver, a diferencia de lo que vivimos actualmente en nuestro país, era un proyecto, la razón de la violencia era predominantemente ideológica, ¿no? Y búsqueda de espacios políticos, ¿no? En el caso de la violencia guerrillera era la idea de que esa era una violencia que iba a desatar un proceso de carácter revolucionario. Es decir, mientras que los gobiernos mexicanos tenían su base de legitimidad en una revolución que estaba en el pasado, estos agrupamientos de izquierda pensaban en una nueva legitimidad que iba a ser fruto de una nueva revolución. Que esa es parte de la teoría tradicional de la izquierda, ¿no? El buscar sustituir lo ineficiente o lo que no da espacios a través del proceso de la revolución, ¿no? Violenta, a veces cruenta, pero que tenía esa parte ideológica que venía muy, muy marcada con la parte violenta. Yo creo que digamos, son años en donde la ideología revolucionaria es absolutamente hegemónica, sí. No solamente en la izquierda, sino también en el oficialismo. Claro, el oficialismo viendo al pasado, la izquierda viendo al futuro. Ahora, lo que resulta muy interesante es que esta conflictividad de los años 70, que aparece en los sindicatos, en las organizaciones agrarias, en las universidades públicas, esa conflictividad no tiene una correspondencia con el mundo institucional electoral. En 1976 México va a unas elecciones donde aparece un solo candidato en la boleta, porque el PRI, el PPS y el PAR postulan al licenciado López Portillo como su candidato, el Partido Acción Nacional, una oposición tradicional, no logra presentar un candidato a esas elecciones y en esas mismas elecciones el Partido Comunista presenta como candidato a Valentín Campa, pero no tiene el registro. O sea que tenemos un México muy conflictuado política y socialmente y unas elecciones donde hay un solo candidato y por supuesto
unas elecciones donde el candidato gana de manera unánime. Vamos en orden, déjame decirte, estamos en el 68, es la antesala de la sucesión presidencial de Díaz Ordaz, termina su sexenio, la huella permanente del 2 de octubre queda como un elemento previo a este escenario pacífico y armónico que se pensaba desarrollar en las Olimpiadas, ¿no? Que en su momento fueron pues un proceso de organización muy reconocido por lo que fue la Olimpiada, pero la huella social queda del 68. Y este proceso de transición política de Díaz Ordaz Echeverría también tiene cambios importantes en el estilo de gobierno y en el discurso. Yo creo que hay un momento en donde el tema social y sobre todo esta parte de apertura a la crítica, a la opinión fuerte contra las formas tradicionales del gobierno y su partido, se volvieron parte del discurso abierto. Yo siento que hay una etapa en donde ese discurso permite, hasta en los periódicos, que se vayan ventilando puntos de vista pues que antes no se hacían, hasta que en un momento dado el periódico Excelsior es sometido violentamente por la autoridad presidencial. Y de ahí viene esta crisis, en este caso de la derecha, donde la derecha en el Partido de Acción Nacional, sí, como tú dices, no se pusieron de acuerdo, hay una fractura entre panistas tradicionales de origen familiar y el neopanismo, que así le empezaron a llamar, y no se pusieron de acuerdo para ello. De ahí viene este cambio importante que comentábamos hace unos programas de la apertura a las minorías, ¿no? a los derechos de partidos y de candidatos que aunque no ganaran tendrían ya sillas en el Congreso mexicano, ¿no? En el periodo López Portillo. Sí, yo creo que durante la presidencia del licenciado Echeverría, entendió que lo que había sucedido en 1968 era una fractura muy profunda y que seguir por esa vía no iba más que endurecer al gobierno y a generarle una gran cantidad de conflictos con capas medias y trabajadores y en general con los ciudadanos de México. Sin embargo, la llamada apertura democrática por él mismo fue una apertura muy leve y que, como bien señalas, no fue sustentable. Porque si en algo se tradujo la llamada apertura democrática, es en lo que tú señalas, una mayor permisividad para que otras voces aparecieran en los diarios. No estamos hablando de radio ni televisión. Por ejemplo, los líderes del 68 no fueron líderes formales de los cargos de elección popular que después postularía la izquierda. Ahí hubo un repliegue y hubo nuevas caras que aparecieron. Bueno, es que pasan muchos años. Sí. Es decir, pero a lo que me refiero es que Echeverría hace una especie de apertura que consiste en que algunas plumas, algunas personas puedan expresarse a través de la prensa, no de la televisión, no de la radio. Y sin embargo no es capaz ni siquiera de sostener abierta esa ventana. Como bien señalas, el golpe al Excelsior de Scherer, pues clausura, yo creo, ese intento de apertura. Pero la conflictividad sigue. La conflictividad, insisto, en el campo, en los sindicatos, en las universidades, los movimientos armados, eso continúa. Y yo creo que el inicio realmente de la transición en materia política es la reforma que modela, que idea el secretario de Gobernación del presidente López Portillo, don Jesús Reyes Heroles, que consiste, viendo en retrospectiva, parece una reforma menor, pero fue una reforma estratégica. ¿Por qué? Consistió en abrir las puertas del mundo institucional a corrientes político-ideológicas a las cuales se había mantenido artificialmente marginadas de ese mundo, a través de los registros condicionados a los partidos. Y por esa puerta entra primero el Partido Comunista, el Partido Demócrata Mexicano, el Socialista de los Trabajadores, el PMT, el PRT, etcétera, etcétera. Si me permites, sí, vamos a ver esta etapa de la entrada de la izquierda en el proceso institucional de la política, después de este corte en donde vamos a seguir en Camino a los Pinos.